Hola, hola jóvenes. Bueno, con esta vamos a continuar, ¿verdad? Como les estaba diciendo en el video anterior, esta es la segunda clase para el examen del tercer parcial, para que ya pues vayan estudiando. Aquí les dejo, vamos a revisar lo que es farmacología del sistema nervioso central. Ya cerramos lo que es el autónomo, tanto simpático como parasimpático, con las clases de los adrenérgicos y los colinérgicos. Y vamos con los del sistema central. Esta clase es un poco más sencilla, es larga pero es sencilla en relación a lo que es el marañero, le digo yo, de los adrenérgicos y los colinérgicos. Entonces vamos a iniciar. Les dejo un pequeño repaso. ¿Qué es el sistema nervioso como tal? Aquí les dejo de manera general, el sistema nervioso es un tipo de tejido especial, especializado. ¿Para qué? Para poder conducir las señales eléctricas. Nosotros lo clasificamos como sistema nervioso central, como el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Muchos libros, muchos textos aparecen como el sistema nervioso autónomo parte del periférico, pero esta división, o mejor dicho, esta fusión la hacen de manera funcional. Generalmente de los más importantes es nuestro sistema nervioso central, porque pues ahí nosotros tenemos dentro de las estructuras anatómicas el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Se llama central porque son las estructuras que se encuentran en el centro del eje de nuestro cuerpo. Periférico, recuerden esta palabra, significa todo lo que está en la periferia o hacia afuera. Por ejemplo, el sistema nervioso periférico está compuesto de los nervios craneales, que son los mismos pares craneales, los 12, y tenemos los nervios raquídeos que van oscilando entre 33, 32 y 34 pares de nervios. Eso está en dependencia de las vértebras que tienen las personas. Generalmente nuestra columna vertebral oscila con ese rango entre 32 a 34 vértebras y es considerado normal esa numeración. Y tienen el sistema autónomo, que ya lo vimos, todo lo que es sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Recuerden que acá uno no puede vivir sin el otro, tienen que mantenerse un equilibrio funcional. Entonces, sabiendo ese recordatorio, aquí les dejo las funciones del sistema nervioso central. Nos permite el razonamiento, la inteligencia, los estados de conciencia e interpreta las señales del periférico. Siempre he dicho lo mismo y se los digo a ustedes también. El sistema nervioso periférico no es nadie sin el sistema nervioso central. Nosotros podemos tener nuestros nervios averiados, pero si nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro y cerebelo están mal y no saben interpretar, no pueden hacerlo, ahí estamos donde quedamos en un estado de coma, en un estado vegetativo. Entonces, siempre he dicho, el sistema nervioso central es importante más que el periférico. Ambos son, pero a veces podemos tener buenas las vías de tránsito, pero no el lugar donde sale toda la energía eléctrica, la interpretación y todo. Entonces, les dejo también en el sistema nervioso periférico, las funciones básicas es envío y recepción. Él manda las señales al cerebro, el cerebro las toma, las interpreta y las envía de regreso. ¿Y quién es el que las va a llevar? Otra vez nuestro sistema nervioso periférico. Por lo tanto, él lo que hace es un receptor y también envía. Esas son las dos funciones importantes y básicas que tiene el periférico. Aquí les dejo esta imagen para que recuerden el central, toda estructura que está en el centro de nuestro cuerpo, el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Y el sistema periférico con los nervios periféricos, tanto los pares craneales, que están casi todos acá en la cabeza, solo los últimos son los que alcanzan hasta el diafragma más o menos, y los nervios periféricos, que son todos los dermatomas que aparecen desde la columna cervical, las torácicas, las lumbares, lo que es las coxigias y las sacras. Entonces, prácticamente es todo el recorrido de nuestra médula espinal, nuestra columna. Ahí ocurren el inicio o donde emergen nuestros nervios periféricos. Aquí les dejo los periféricos para que los recuerden. Tienen dentro de los pares craneales desde el número 1, son 12 pares en total. Hay un 13º que todavía está en estudio, pero todavía mientras no esté avalado y aprobado, entonces no lo metemos en la literatura. Mantenemos todavía 12 pares. Y tienen también en el sistema periférico
lo que les estaba diciendo, los pares raquídeos o los nervios raquídeos o nervios espinales, es lo mismo, que son los que van a salir o emerger directamente desde la médula espinal. Esta es una estructura normal, ¿verdad? Común de nuestras neuronas. Nuestras neuronas tienen su soma, que es el soma es el cuerpo, todo lo que está aquí. Tienen obviamente, ¿verdad? Sus extensiones, que son las dendritas, tienen un núcleo y tienen un axón. El axón es toda esta línea azul que ustedes observan acá. Todo esto es el axón, axón, axón. Y aquí tienen la otra parte del axón y al final tienen ellos los botones sinápticos, que es donde se van a dar las sinapsis, las conexiones entre una neurona y otra. Aquí tienen también las vainas de mielina. Las vainas son estas cositas amarillas, realmente no son amarillas, son en tonalidad clarita, en tonalidad grisácea, y que me permiten nada más ser aislantes de energía. ¿Qué es un aislante? Significa que la energía que va a viajar en todo alrededor de esta neurona no va a viajar de esta manera lineal, sino que viaja de manera saltatoria, va saltando de nódulo en nódulo. Es decir, esto que está acá, esto es un nódulo llamado nódulo de Rambier. Este otro nódulo de Rambier, aquí están nodos de Rambier, entonces la actividad eléctrica va viajando de manera saltatoria, como un conejo. Por lo tanto, la conducción eléctrica de neurona a neurona es rápida, porque no es lo mismo atravesar todo esto corriendo que ir saltando, y va mucho más rápido. Entonces, ahí tienen, esto es una estructura común, estos son puentes neuronales reales. Les dejo esta imagen porque es sumamente interesante que ustedes conozcan, ¿verdad?, cómo se observan en la vida real. Realmente no están lejos del dibujo. Aquí tienen la neurona, aquí tienen sus dendritas, aquí tienen el núcleo, el cuerpo, y aquí tienen el gran axón. Y al final los botones terminales, conocidos como botones sinápticos. Aquí les dejo en esta imagen el cerebro humano. Aquí lo más importante que yo quiero que ustedes observen es que nosotros tenemos estos dos tipos de sustancia, la sustancia blanca y la sustancia gris, sabiendo que la gris es esta que se mira acá, no tan clarita, pero se mira un poco más oscura que esta, y la blanca es la que está en el centro. En el caso de nuestro cerebro, como les estaba diciendo, se observa en el centro, o sea que toda esta parte de nuestro cerebro está llena de sustancia blanca, y toda la sustancia gris la tenemos, lamentablemente, digo lamentablemente porque ahí van a ver para qué sirve nuestra sustancia gris, la tenemos nada más en la periferia. ¿Qué quiere decir la periferia? Alrededor. Entonces, nosotros aproximadamente tenemos un 60% de sustancia blanca y un 40% de sustancia gris. Entonces, aquí les dejo también las funciones. La gris nos permite el control de los movimientos musculares, la percepción sensorial, el hecho de que usted tenga frío, tenga calor, nos ayuda a interpretar esa sensación, la sustancia gris, el habla, la memoria, las emociones, la toma de decisiones, qué hago, a dónde voy, estudio, no estudio, me salgo de las clases, no me gustan, en línea, me quedo así, no, mejor abandono. El hecho de que ustedes tomen una decisión importante va a estar dado por la sustancia gris, y el autocontrol. No me puedo controlar, estoy en un lugar donde estoy enojado, estoy enojada y voy a explotar. Entonces, el hecho de que nos autocontrolemos, esa función la controla nuestra sustancia gris. La sustancia blanca controla la temperatura corporal, la presión arterial, el ritmo cardíaco. Se ha descubierto en nuevos estudios que construye redes neuronales, participa en la memoria y el aprendizaje. Ambas sustancias son importantes, muchachos, pero la gris nos ayuda a lo que es la toma de decisión, o sea, tiene un poquito más de importancia que la blanca. Sin embargo, ustedes tienen que aprender, en este caso, a vitaminarse, específicamente su complejo B, que les va a ayudar a mantener más vida para su sustancia gris. Cuando ustedes se vitaminan, se alimentan bien, duermen bien, se hidratan bien, ustedes van a tener una mejor memoria, van a tener un mejor autocontrol, van a tener más percepciones sensoriales adecuadamente.
Entonces, prácticamente estas vitaminas son más que todo para dar vida a nuestra sustancia gris. No existen todavía medicamentos que hagan neuronas para que no me les den vuelta de que las sustancias, el complejo B, por ejemplo, el cerebrofos, el no sé qué. Esas vitaminas son buenas porque nos ayudan a mantener la larga vida de esta sustancia, pero no me ayuda a generar nuevas neuronas, ¿ok? Entonces, sabiendo eso, vamos a revisar lo que es una crisis epiléptica, las epilepsias. Las vamos a dejar como dos cosas. Yo quiero hacer una aclaración y eso se los dejé en el trabajo. No es lo mismo decir convulsión que crisis epiléptica. Un paciente, una persona, normalmente nosotros somos vulnerables. Nosotros podemos convulsionar fácilmente. Por ejemplo, estar expuestos a excesivo calor, ejemplo, tener fiebres muy altas que nos van a ayudar a hacer una convulsión mucho más rápido, infecciones, causas infecciosas, que nos pueden producir convulsiones. Generalmente la convulsión es una alteración de las neuronas cuando pierden las vainas de mielina, y estas vainas de mielina permiten que uno tenga más electricidad y que esta electricidad viaje de manera lineal y puede conectarse con otra neurona, con dos, tres o cuatro al mismo tiempo, y empiezan a lanzar descargas sincronizadas, descargas desordenadas. Entonces, eso es una convulsión. Cuando nosotros hablamos de crisis epiléptica, estamos hablando del paciente que sufre de convulsiones recurrentes. Se pueden dar más de 2 o 3 crisis semanales, esos son pacientes muy mal controlados, o en aquellos pacientes que presentan 2 o 3 crisis al mes, son pacientes epilépticos. Entonces, claramente tienen que llevar su seguimiento con su neurólogo. Aquí les dejo. Generalmente son alteraciones cerebrales debido a una actividad anómala y excesiva de las neuronas corticales que me van a producir grandes descargas eléctricas que son de manera sincronizada. Las crisis pueden ser parciales, generalizadas y las que no se saben, las no clasificadas. Hay otra clasificación, pero esto pues aplica más para estudiantes de medicina. Esta es más sencilla para ustedes. Entonces, yo les puedo preguntar diferencia entre convulsión y epilepsia y de manera general cómo pueden clasificarse las epilepsias. Aquí les dejo los fármacos anticonvulsivantes. Son fármacos antiepilépticos que se han diseñado para modificar esa excitabilidad de las neuronas. Así que si yo les pregunto, ¿los anticonvulsivantes son los mismos antiepilépticos? Sí, a veces ustedes me preguntan, profesora, ¿son los mismos? Sí, son los mismos. Entonces, ¿para qué sirven? Para detener, para controlar y para evitar las crisis epilépticas. Por ejemplo, si alguien está convulsionando, yo puedo utilizar uno de estos fármacos. En este caso, los fármacos anticonvulsivantes y antiepilépticos son lo mismo. Aquí no hay una diferencia como en las definiciones. Aquí, si la diazepam, yo sé que es anticonvulsivante y también es un antiepiléptico, me sirve para lo mismo, para los dos trastornos. Entonces, en este caso, o las dos alteraciones. En este caso, estos fármacos lo que hacen es detener la crisis, y si yo las estoy tomando regularmente porque soy epiléptica, entonces yo tengo que tomar este tratamiento no solamente para detenerla, sino también para controlar las futuras crisis. Mecanismo de acción. De manera general, ¿cómo actúan? Actúan sobre los canales iónicos con el fin de favorecer la inhibición. Cuando yo les dejo aquí de manera general canales iónicos, es porque ellos pueden actuar en canales de calcio, pueden actuar en canales de sodio. Entonces, de manera general, ellos actúan sobre los canales iónicos. ¿Para qué? Para inhibir la actividad de las neuronas que están como loquitas, no me lo pongan así, para favorecer la inhibición de la excitación de las neuronas y asimismo evitar o prevenir nuevas crisis. Así de que ellas me sirven para inhibir la excesiva actividad de las neuronas y también para evitar y prevenir, no provenir, ahí lo corrigen, me equivoqué, y prevenir las futuras crisis. Mecanismo de acción, aquí borren esto, que esto no es mecanismo de acción, esto es clasificación. Entonces, en este caso, estos fármacos se pueden clasificar en estos 4 grupos. En los fármacos que actúan en los canales de sodio, fármacos que actúan sobre el GABA, fármacos que actúan sobre el glutamato y fármacos que actúan sobre los canales de calcio. Entonces, dentro de los que actúan sobre el sodio tienen carbamazepina, oxacarbamazepina, la fenitoína, la motrigina, felbamato, soniazida, valproato y topiramato.
Todos los tenemos en nuestro medio, así que esto casi siempre lo pregunto. Esta clasificación, estúdienla. Fármacos que actúan sobre el sistema GABA. Ahí tienen una subclasificación. Tienen los fármacos que actúan directamente en el GABA, los que inhiben la recaptación del GABA, los que inhiben la GABA transferasa y los que actúan sobre el GABA glutamato descarboxilasa. Tienen los fármacos que actúan sobre el glutamatérgico o sobre el glutamato y los que actúan sobre el canal de calcio. Los más importantes, les digo, son estos de sodio, son los más comunes. Entonces, dentro del GABA, aquí se los abrí. Los que actúan directamente sobre el GABA, esa siguiente diapositiva es esta clasificación que está aquí. Los que actúan directamente sobre el GABA, ¿cuáles son? Principalmente las benzodiazepinas. ¿Cuáles son las benzodiazepinas? Son como 13 o 14, pero yo aquí les pongo las más comunes. Lorazepam, diazepam, clobazepam y clonazepam, las más utilizadas. Barbitúricos como el fenobarbital y la primidona. Estos son los fármacos más comunes que nosotros utilizamos y que actúan sobre el GABA. Los que inhiben la recaptación de GABA, tiagabalina. Los que inhiben la GABA transaminasa o transferasa, la vigabatrina. Y tienen los que actúan sobre el glutamato, la gabapentina y el valproato. Entonces, ahí tienen esa subclasificación que sería esta que está aquí. Entonces, aquí les dejo por si no saben, ¿verdad? El GABA. Cuando ustedes vean lo que son los neurotransmisores en psicofármaco más adelante, van a volver a revisar el GABA. Entonces, ¿qué es eso? Se conoce como ácido gamma aminobutírico, ahí se los dejo su nombre, pero si ustedes me quieren decir el GABA, perfecto, lo acepto. Tiene que ser en mayúsculas, así como está. Es un neurotransmisor ampliamente distribuido en las neuronas de la corteza cerebral. ¿Para qué sirve el GABA? El GABA sirve, en resumidas cuentas, se los digo, cuando nosotros tenemos cantidad de sueño, nos estamos durmiendo, nos estamos cabeceando, es porque tenemos altos niveles de GABA en nuestro cuerpo. Entonces, esta sustancia la utilizan las neuronas al momento de comunicarse entre sí y ellos es un tipo de neurotransmisor inhibitorio. Su rol es inhibir o reducir la actividad de las neuronas. Recuerden que en el caso de las convulsiones, las epilepsias, tienen aquellas neuronas sumamente excitadas, aquellas neuronas que tienen una mayor actividad nerviosa. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Calmarlas. ¿Cómo las vamos a calmar? Aumentando nuestros niveles de GABA. ¿Para qué? Para reducir la actividad de estas neuronas. Es como, por así decirlo, hablando más cristiano, el GABA es como darle un estate quieto a nuestras neuronas. Juega un papel importante. Normalmente nuestro GABA nos ayuda a controlar el comportamiento, la cognición y la respuesta ante el estrés. Estamos muy estresados, andamos moviendo las manos, nos andamos tronando los dedos, nos sentamos y estamos con una pierna moviéndola. Esos son síntomas de ansiedad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Todo lo que son los ansiolíticos y todos estos fármacos nos ayudan a controlar ese tipo de sensaciones. Entonces, aquí les dejo grupo de los tricíclicos o de los fármacos que actúan, por ejemplo la carbamazepina, aquí les dejo mecanismo de acción. Actúa sobre los canales de sodio, pero ¿qué es lo que hace sobre los canales de sodio? Los bloquea. Si nosotros bloqueamos el sodio es un guión que me sirve a mí para estimular una célula. Pero si yo vengo con carbamazepina y bloqueo los canales de sodio, y el sodio no entra al interior de la célula, entonces mi neurona, en este caso, va a estar más tranquila. Entonces, en resumidas cuentas, mecanismo de acción actúa sobre los canales de sodio. ¿Cómo? Los bloquea. ¿Qué tengo como resultado? Hace una lenta recuperación de la despolarización de la membrana. Cuando ustedes vean fisiología, ahí van a estudiar potenciales de acción y van a comprender mucho mejor este mecanismo de acción de carbamazepina. Pero les adelanto, bloqueamos canales de sodio. Al bloquear los canales de sodio, nosotros tenemos una célula sin sodio y si una célula sin sodio estaría más tranquila. Eso es lo mismo que dice acá.
Dentro de la farmacocinética se metaboliza en el hígado, actúa en el citocromo P450, su absorción es lenta, si la tomamos es lenta, es mucho más rápida e intravenosa, y hay que tener mucho cuidado porque puede interactuar con eritromicina, que es un antibiótico, y el valproato. Entonces, si nosotros la tomamos carbamazepina con eritromicina o carbamazepina con valproato, aumentamos nuestros niveles de estos medicamentos. Dentro de las reacciones, distonías, las distonías son disminución del tono del músculo, asterixis, que prácticamente la asterixis es como una especie de aleteo sobre las manos, producto de la disminución del sodio en nuestra célula, exantemas y leucopenias. Las leucopenias es la disminución de los glóbulos blancos. Tienen oxacarbamazepina, aquí no hay variación alguna porque prácticamente hace lo mismo, bloquea canales de sodio y vamos a tener lo mismo, es decir, relajación. Lo que es la farmacocinética no varía. Aquí lo que ustedes pueden observar es que si nosotros consumimos oxacarbamazepina con cualquiera de los anticonceptivos orales, encontramos que disminuye los niveles de los anticonceptivos. Así de que una paciente que sea epiléptica y que quiera tomar anticonceptivos orales hay que valorarlo porque la oxacarbamazepina le va a disminuir los niveles del efecto anticonceptivo. Dentro de las reacciones aumenta, ¿verdad? Son generalmente leves, por eso ahí les puse. Podemos tener aumento de la sensación de la sedación, mareos, náuseas, diarrea e inclusive disminución del sodio. Claro, si estamos cerrando los canales de sodio al interior de la célula, vamos a tener hiponatremia. Hipodisminución, natremia viene de sodio, nat, sodio y hemia sangre. Por lo tanto, hiponatremia significa disminución de la cantidad de sodio en la sangre. Aquí les dejo las presentaciones de la oxacarbazepina, perdón. Por ejemplo, 300 miligramos, tienen tabletas de 600 miligramos y lo encuentran también en el caso al 6%, ¿verdad? En especie de suspensión oral en 300 miligramos por cada 5 ml. Esto es para el caso de los niños en jarabe. Tienen la fenitoína, cómo actúa, bloquea los canales de sodio, el mismo mecanismo de acción, reduce la aparición de las crisis, interactúa con los antiácidos, interactúa con el calcio porque va a disminuir su absorción y dentro de las RAM, de las reacciones, nos puede producir hipotensión, arritmias cardíacas, depresión del sistema nervioso central, confusión y somnolencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con la fenitoína. Aquí les dejo las presentaciones de 100 miligramos. Tenemos también de 250 en 5, pero esto es inyectable y lo encuentran también en suspensión para los niños 0.75 gramos por cada 100 ml. Que obviamente pues acá esta es la concentración, pero hay que sacar el cálculo para saber cuánto se le va a dar según el peso y la edad del paciente. Tienen también el ácido valproico. Este tiene un mecanismo de acción diferente porque lo que hace es aumento de concentración del GABA. Entonces, si yo aumento el GABA, con solo saber eso y saber que el GABA es un neurotransmisor que me da sueño, entonces si yo aumento el GABA, la mayoría de estos fármacos me van a actuar dando sueño, me reducen la aparición de la crisis, pero voy a tener ese tipo de reacción, somnolencia, confusión, náusea, vómito y anorexia, disminución del apetito. Absorción oral es rápida, se absorbe completamente y está indicado en las epilepsias. Lo utilizamos bastante el valproato o ácido valproico. Lo encuentran en cápsulas, aquí lo tienen cápsulas masticables de 100 miligramos y también lo encuentran en caso de jarabes de 250 miligramos por cada 5 ml. Aquí les dejo también, lo tienen en tabletas de 300, lo tienen en tabletas de 200, lo tienen en goteros para los adultos mayores, goteros de 20 gramos y tienen también tabletas de 400. Tiene una variedad en las presentaciones. Vamos con el fenobarbital. El fenobarbital, aquí lo tienen, mecanismo de acción, actúa sobre los receptores del GABA. Farmacocinética, se absorbe en la parte intestinal, se elimina renal y en las RAM las más comunes la sedación y la irritabilidad. Entonces aquí les dejo el gotero, en este caso de uso pediátrico. Tienen también la presentación de 100 miligramos y de 15 miligramos. Entonces también para niñitos más grandes, tal vez de 7, 10 años, en dependencia de su peso, que ya las gotas no les sirvan, tienen esta dosificación un poco más baja. Aquí también tienen en inyectable, tienen dos presentaciones diferentes, hay de 200 en 2 ml, tienen en 40 miligramos por cada 1 ml
y tienen tabletas de 50. Entonces siempre les dejo en la medida de lo posible las presentaciones más completas, aunque tal vez a veces no tengamos alguna que otra en nuestro país, no importa, porque si el día de mañana ustedes van a trabajar en farmacias y el día de mañana tal vez ya entran estas presentaciones, ustedes ya estarían adelantados en ese conocimiento en el caso de que acá nosotros no tengamos esas presentaciones. Aquí les dejo las benzodiazepinas. Para no repetirlas otra vez una por una en mecanismo de acción y no estar redundando, se la ordené de un solo. Grupo de benzodiazepinas, lorazepam, diazepam y clonazepam. ¿Qué es lo que hacen? Las tres me aumentan el GABA, permitiendo un bloqueo de la descarga eléctrica. Las farmacocinéticas son bastante buenas, la absorción oral, se metabolizan renal y aquí compongan metabolismo hepático y eliminación renal. Lo corrigen. Y en las reacciones tenemos somnolencia, alteraciones psicomotoras, la sedación, la confusión, los mareos y los dolores de cabeza o cefaleas. No me digan cefaleas, cefaleas. Aquí les dejo las presentaciones en el caso de lo que es la lorazepam. La encuentran en tabletas de 1, de 2 miligramos. La tienen también en presentación inyectable. La encuentran en 20 miligramos por cada 10 ml y también encuentran esta otra presentación para que ustedes pues ya sepan. Entonces vamos con la siguiente, ya para casi finalizar. Aquí les dejo las diazepam, conocidas, ¿verdad?, como Valium. En el caso del Valium lo encuentran en presentaciones de tabletas de 5, de 10 miligramos y en inyectables que lo encuentran también en concentración de 10 a 2 miligramos. La dosis de ataque se los digo, se los comparto por cualquier emergencia que ustedes por lo menos sepan esto, cosa que esto le compete más a los médicos. La dosis de ataque para una crisis epiléptica es toda la ampolleta completa, los 2 ml, es decir, los 10 miligramos para contrarrestar la crisis. Aquí tenemos también la clonazepam, muy utilizada como ribotril. No vendan ninguno de estos medicamentos porque sí se necesitan receta médica, ¿ok? Ni que sean sus amistades o algo, porque eso va a surgir. Ustedes la van a ofertar para el paciente que llegue con la receta. Encuentran la ribotril en tabletas de 0.5, la encuentran en tabletas de 2 miligramos, tabletas de 1 miligramo y la encuentran en gotas para el adulto mayor en concentración de 2.5 miligramos por 1 ml. Nosotros calculamos cuántas gotitas va a tomar el paciente según su peso, así como los niños también se calculan los ancianos. Y aquí les dejo la gabapentina. La gabapentina, como su nombre lo dice, gabapentina, que hace por mecanismo de acción, produce los niveles de GABA, es decir, que ayuda a producir más cantidad de este neurotransmisor, evitando la aparición de la crisis, indicado en epilepsias y también utilizado como tratamiento coadyuvante en el caso, ¿verdad?, de dolores neuropáticos o como dolores de neuropatías. Entonces pueden ustedes perfectamente mandar a utilizar la gabapentina. Dentro de las reacciones tienen lo que son las náuseas, los vómitos, somnolencias, dolores de cabeza y mareos. Les dejo las presentaciones. Gabapentina viene en tabletas de 300 miligramos, existen las tabletas de 400 y existen las de 600. En nuestro medio, aquí nosotros tenemos tabletas de 300 y de 600 miligramos de este compuesto. El topiramato, mecanismo de acción, aquí se los dejo, bloquea los canales de sodio, produciendo mayor reducción de la crisis. La farmacocinética tiene una buena absorción, se va a metabolizar en el hígado y dentro de las reacciones nos ayuda en el sentido de que podemos tener la alerta de que el paciente puede tener pérdida de la memoria, lentitud del habla y concentración. ¿Por qué? Porque acuérdense de que este tipo de reacciones las podemos experimentar cuando estamos bloqueando los canales de sodio. Por lo tanto, puede haber pérdida de apetito o anorexia y somnolencia. Aquí tienen las presentaciones, tabletas de 100 y tabletas de 25 miligramos. También tienen esta otra gama, hay tabletas de 100, de 50, de 25 y hay de 200. Que claramente acá se los digo, yo aquí he visto de 25 y de 100. Esta otra gama de presentaciones no, pero como les digo, ustedes tienen que conocer las presentaciones como futuros farmacéuticos. Les dejo la pregabalina, en este caso la pregabalina se absorbe rápido, no presenta interacciones hasta el momento en estudio.
o no tan importantes. Y dentro de las reacciones, aquí les dejo el estreñimiento, flatulencia, sequedad de boca, alteraciones de la memoria. Y el nombre comercial con el que ustedes encuentran la pregabalina es la lírica. La encuentran en presentación de 75, de 150 miligramos, cápsulas de 25 y también la encuentran en solución oral de 20 en 1 ml, que es un pequeño frasco. Entonces ahí lo tienen y con esa finalizamos la clase. Recuerden que esta clase entra para el tercer parcial para que ya vayan estudiando.